Ahora sí. Estamos grabando. Ahí sí. Entonces teníamos que el ejercicio era, teníamos nombre de alumno, Nikola Tesla, por ejemplo, ingreso y notas, y acá venía, por ejemplo, 80, 56, 77 y un 44, por decirte algo. Las notas venían separadas por espacio. Y después venía otra vez lo mismo, ¿ya? Y ustedes colocaban acá ingreso y nombre del alumno, y en el ejemplo salía algo así como, a ver, Albert Einstein, y acá Albert Einstein tenía como un 100 y un 66. Y ahí eso se repetía. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros era pedir todos los datos de los estudiantes y después al final lo que hacía era mostrar el promedio, al final, el promedio de Nicola es puntos y ahí ustedes colocaban, no sé, 67, el promedio de Albert es, y ustedes colocaban acá 83. ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces nosotros que teníamos hecho acá, nosotros acá estamos pidiendo el número de alumnos, después creamos una lista vacía donde íbamos a guardar los estudiantes, después acá hacemos un for, recordamos que el for in range, este range lo que hacía era generarme una lista, esa lista iba a ir del 1 hasta el A, ¿ya? Porque el A más 1 nunca está considerado, va a ir del un límite inferior al límite superior sin incluir, y como el límite superior es A más 1, llega hasta el A. Entonces, como esta es una lista, el for lo que hace es sacar cada elemento de la lista. Acá sacamos el elemento 1, que el primero de la lista, que era el 1, porque partimos del 1, el i valía 1, entonces me decía nombre del alumno 1, y ingresamos el nombre, lo guardábamos en nom. Acá lo que hacíamos luego era nom.split, es decir, a ese nombre, y lo dividíamos. ¿Dónde lo dividíamos? Como no le pasábamos parámetros, lo dividíamos donde encontrábamos un espacio vacío. Es decir, si era Nikola Tesla, cortaba cada otro espacio y me entregaba una lista con dos elementos. El primer elemento es Nikola y el segundo es Tesla. Como LN, lista nombre, ya sabemos que el primer elemento es el nombre. Yo después, para lograr que me diga ingrese nota de Nicola, lo que tenía que hacer era input, ingrese notas de, y acá le concatenaba la lista en la posición 0, porque ese es el primer elemento, que es el nombre. Entonces me dice ingrese notas de Nicola, y luego después lo que hacía yo acá es, fíjense, l.append ln y notas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía esta lista? Esta lista, para que ustedes se recuerden, tenía la lista, el append que estaba haciendo era ln. Si ln, como habíamos hecho un split acá arriba, ln era lo siguiente. Tenía una lista donde va a estar el nombre, coma, o sea, nombre, sí, coma, apellido, porque acuérdense que las listas separan por coma. Y acá afuera vamos a tener entonces que van a estar las notas. Y por ejemplo, para el caso de Nicola, las notas serían como texto, porque todo lo ingresamos como string. Fíjense acá, input, el input no tiene nada de int ni float, por lo tanto, lo que yo ingresé lo guardé como string. Entonces, para el caso de Nicola, las notas serían 80, 56, 77, 44. Ese es un ejemplo de lo que yo agregué a la lista. Entonces, después yo volvía acá arriba, pedía las notas de Albert y entonces se repetía y guardaba nombre, apellido y las notas de la persona. Entonces, cuando yo salía de este for, tenía todas las cosas guardadas. Entonces, ahora lo que yo tenía que hacer, que fue lo que les pedí a ustedes, fue que procesaran para sacar los promedios. Entonces, como ustedes tienen una lista de lista en este caso, me faltó cerrar acá. Ah, no está bien. Ustedes tienen una lista de lista. Entonces, cuando ustedes hacen un for, van a sacar. Cuando hacen un for sobre una lista, ustedes sacan los elementos que están dentro de la lista, y eso es lo que tienen que saber acá, muchachos, cuando yo les decía a ustedes, si yo tengo una caja con bolsas de manzana, y quiero llegar a las manzanas, yo hago el primer for i en caja, voy a sacar lo que está dentro de la caja. ¿Qué es lo que está dentro de la caja? Están las bolsas. Ahora que tengo en i la bolsa, si después yo digo for x in i, como estoy recorriendo i, voy a sacar lo que está dentro de la bolsa, y ahí recién el x sería la manzana. Entonces, acá, cuando yo haga el for de esta lista, lo primero que voy a sacar va a ser todo eso. ¿Sí?
que además, por cierto, esto tiene que estar con comillas, o sea, con la lista. Todo esto es un elemento de mi lista, ¿de acuerdo? Porque, acuérdense que ustedes agregaban una lista acá, agregaban esa lista. Entonces, el append, ¿cómo me lo agregó? Me lo agregó como lista. Entonces, ustedes comenzaban acá, esto es lo que a lo mejor te confundía a ti. Ahí está. Franco. Pero lo importante, Sí, fíjate, tú tienes una lista con dos elementos, una lista con dos elementos. El primero es una lista y el segundo es un string. Entonces, fíjate, ahora cuando yo diga for alu in L, como te digo, el for alu in L va a recorrer la lista L. Y la lista L que tiene elementos que son de esta forma. Va a ser una lista, porque está acá, si te dan cuenta, ¿por qué es una lista? Porque yo agregué con corchetes el elemento. Entonces yo sé que hay una lista. ¿Y qué es lo que tiene dentro de la lista? Tiene ln, voy a colocar acá ln, y tiene las notas. Eso es lo que tiene esa lista. Eso sería alu. Para que ustedes sepan. Alu. Ahora, ¿qué es lo que es ln? Ln es una lista también. Y esa lista ln, ustedes la tienen con nombre, coma, apellido. Y eso es alu. Entonces, cuando yo digo for alu in L, estoy sacando la lista, estoy sacando este tipo de lista. Eso va a ser alu. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué tengo que hacer? Pro va a ser igual a alu, bueno, notas, vamos a colocar mejor, porque tengo que sacar el promedio. Notas va a ser igual a alu, porque eso es una lista, en la posición 1. ¿Sí? Alu en la posición 1. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que todo este es el elemento 0, porque eso es una lista, pero está en el elemento 0, y todo esto es la nota, y está en la posición 1. Entonces, al hacer alu cochete 1, saqué las notas. De hecho, podríamos al tiro, como yo sé que las notas están separadas por espacio y están en formato string, para pasar la lista, yo lo que tendría que hacer, y para obtener las notas, punto split, recuerden que el split cortaba, y ahí al aplicarle nada, significa que va a cortar donde encuentre los espacios. Es decir, me estaría cortando ahí, me estaría cortando ahí, me estaría cortando ahí. Me entregaría una lista con esos 4 elementos. Pero sería una lista de string. Hay que tener cuidado con eso. Si quisiéramos sacar el promedio, para sacar el promedio, nosotros lo que tenemos que hacer lo siguiente es suma es igual a 0. Ya sabemos que tenemos que recorrer la lista. No vamos a poder usar el sum que le había enseñado porque tenemos que estar en string. Y el sum se usaba para listas de números. Entonces, suma es igual a 0. ¿Qué hago ahora? For n in notas. Estoy recorriendo lo que está dentro de notas. Y lo que está dentro de notas son cada una de estas notas. ¿Sí? Ustedes hacen for n in notas. N primero va a ser esa nota. N después va a ser esa. N después va a ser esa. Y N después va a ser esa. El cuidado que tienen que tener que en este momento N va a ser la nota, pero no string. Por lo tanto, para sumar, suma más igual, ¿qué cosa? El int de n. Ahí transformo n, lo transformo entero. Como ya está el número, lo sumo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando termino, yo digo que el promedio va a ser igual a ¿qué cosa? Nosotros vamos a hacer que es suma partido por el len de notas. ¿Por qué puedo hacer el len? Porque el len, independiente de que sean números o string, ustedes sacan la cantidad. ¿Cuánto es len? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 notas. Entonces la suma partido por el len de notas. Ahí tendría el promedio del primer alumno, porque todavía estoy en ALU. ¿Por qué todavía estoy en ALU? Porque estoy dentro del ciclo. Entonces saqué al primer estudiante, le saqué las notas al primer estudiante, establezco suma 0, recorro las notas del estudiante, las transformo entero y las sumo. Después salgo, a esa suma le divido por la cantidad. ¿Por qué tengo que dividir por cantidad? Porque habíamos dicho que era una cantidad de notas variables, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, cuando vuelvo arriba, saco al siguiente estudiante, sacaría, por ejemplo, ahora a Albert Einstein. Después acá, notas, va a ser acá, sacaría las notas de Albert, la sumo a 0, recorro las notas de Albert, las transformo entero, las sumo, y finalmente acá tengo promedios igual a la suma partido de la nota. Después pasaría al siguiente, y así sucesivamente. Entonces, antes de pasar al siguiente, tengo el promedio, yo debería colocar acá print
¿de acuerdo? El promedio de Nicola es, pro. ¿Sí? Y acá, cuando termine, print. Profe, le Gracias. falta la N al tercer for. Debe ser innotas. Le falta la N. Gracias, Fernanda. Fueron las notas, y acá el promedio de, y bueno, acá, para decir el promedio de Nicola, porque acá estaríamos dejando siempre lo mismo, promedio de Nicola, el promedio de, coma, y acá, ¿cómo sacaríamos el nombre de una persona? Porque usted tengo que colocar el nombre de la persona, solamente el nombre. ¿Dónde está el nombre en ALU? Muchachos. En el 0. Ya. Entonces, Posición ¿cuál sería? Ya, si hago, mira, fíjate, si hago posición 0, saco todo esto. Esa lista. Entonces yo puedo colocar acá, fíjense, si yo coloco acá ALU, corchete 0, voy a sacar toda esa lista, pero yo quiero solamente el nombre. Yo quiero solamente el nombre. Ahí estaría mostrando una lista. ¿Cómo llego al nombre? ¿Se les ocurre? ¿En qué posición está el nombre? En el 1. En el 0. Acuérdense que parten de ¿Sí? 0. Entonces, nombre está en la posición 0. Cuando ustedes, fíjense, tienen una lista grande. ¿En qué posición está el nombre? Está en la lista 0, la posición 0. Y dentro de esta lista, ¿en qué posición está el nombre? 0. Por eso colocan corchete 0, corchete 0. ¿De acuerdo? ALU 0, ALU es toda esta lista, déjenme borrar. ALU es toda esta lista. Sería, todo eso es ALU. Esa lista tiene dos elementos. El 0, que sería este que vamos a encerrar acá en el círculo, sería toda esa lista. Se dan cuenta que esa es una lista. Hoy lo dejé muy justo. Se dan cuenta que esa es una lista. ¿Ya? Y el otro sería notas. Entonces la posición 0 acá, ustedes se dan cuenta que la lista tiene dos elementos, el 0 y el 1, porque el len de ALU es 2. El 0 se refiere a esa lista, el 1 se refiere a un string. Como a mí, ya al colocar ALU 0, estoy referenciando a una lista. Ahora, yo quiero sacar un elemento dentro de esa lista, por lo tanto coloco otro corchete, y ese otro corchete me está indicando que necesito de esa lista la posición 0, es decir, me estaría sacando acá el nombre. ¿Se entendió? No se entendió. ¿Muchachos? Sí se entendió, profe. Ya. Entonces, eso es todo. Vamos a borrar todos los dibujos, vamos a hacer F5. F5. Dice que guardamos, sí. Y ahora vamos a ir. Número de alumnos son 3. Vamos, son 4. Bueno. Hola Fernanda. Arrido. Ingresa Natalia Fernanda. La vamos a usar en. Vamos a hacer un 67, ¿cierto? Después tiene un 89. Se confió un 56. Y después rebotó otro 60. Ya. Después tenemos a Sebastián Vidal. El Seba. ¿Se fue o no? No, a ver, está por ahí. Ya, sí, todavía está. Entonces, ¿por qué no los veo todos? Denme un segundito. Ahí sí. Ya, entonces, Sebastián Vidal partió como avión y después, ahí, dos pruebas nomás. Y el último tenemos a Frank.
ingresen notas de Franco. Franco sacó un 7, espera. Se me va a ir confiando. 67. Y después retomó. Ya. Dejémoslo con 3 para que todos tengan distinto mejor. Tienen 4, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces dicen acá, el promedio de Fernanda es 72,5, el promedio de Sebastián es 78 y el promedio de Franco es 85. Gracias por... Ah, no, terminé el mensaje. Gracias por usar... Pero ahí está, gracias. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que estábamos haciendo. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿No? Ya. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar, muchachos, ahora la parte final del curso que me interesa que ustedes revisen. Es el ejercicio que vamos a hacer después. De la que lo cambié. Entonces, muchachos, vamos a introducirnos en lo que es archivos. Vamos a ver cómo procesar los archivos de texto. ¿Qué son los archivos de texto? Son ustedes los archivos que manejan, como los TXT, los README de los TXT. Ya vimos los JSON, que hoy en día están siendo bien conocidos, que son lo que ustedes sacan de las redes sociales, que tienen ahí asociado, es como un diccionario que no alcanzamos a ver nosotros por temas de tiempo. Pero está el HTML también, ¿ya? ¿Están viendo alguna PPT o no? Muchachos. Sí, profe, el de archivo Ahora de sí. texto. Ya. Entonces, de ahí está el objetivo. La idea es que ustedes aprendan a sacar información de un archivo de texto, o sea, sacan los datos y los procesan, generan información. También pueden guardar información o guardar los datos en un archivo de texto, que creen nuevos archivos de texto desde Python, modifiquen archivos desde Python y sepan, esto es lo más importante, esta es la competencia principal, que sepan procesar y generar nueva información desde el archivo de texto. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos que el archivo de texto son código fuente, por ejemplo, todos estos ustedes están trabajando en .py o en C o en otros lenguajes, son archivos de texto que uno puede, por eso pesan poco, pero este archivo de texto lo interpreta el computador, te genera, dependiendo si estés compilado o interpretado, te va a generar un archivo que después es entendible para el computador. Lo otro tema de las páginas web, que es casi lo mismo, y bueno, las planillas de datos en formato CSV son planillas que ustedes exportan de algún sistema y tienen, estos ustedes los pueden abrir después en Excel, pero en Excel tienen que colocar cuál es el delimitador. ¿Y qué significa el delimitador? Es como el carácter que señala de que ahí corta una columna e inicia otra. Después les voy a mostrar un ejemplo de un CSV para que ustedes lo tengan presente. Acá tenemos el ejemplo, y por eso puse el bloc de nota, que es el más conocido. Entonces tenemos un archivo de texto llamado, por ejemplo, la estrella, y ahí dice, la estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Como se explica más adelante, estas esferas de gas emiten 3 formas de energía: hacia el espacio, la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar. Y esto es lo que nos permite observar la apariencia de la estrella en el cielo nocturno como puntos luminosos y en la gran mayoría de los casos titilantes. Ya, este es un archivo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas con los archivos de texto, dos modos, ¿ya? Tenemos el modo lectura, ¿ya? En el cual nosotros vamos a ir a abrir un archivo y vamos a sacar la información. ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos un archivo guardado en nuestro computador, donde está todo, por ejemplo, las notas de ustedes. Yo podría tener las notas de ustedes en un archivo de texto, y cada vez que yo quiera mostrarle las notas de ustedes, o consultar las notas en particular, abro el archivo y me voy a buscar donde se encuentran ustedes y saco sus notas. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, que ustedes al abrir el archivo en modo lectura, lo único que pueden hacer es leer del archivo. No pueden modificar el archivo. Porque ustedes lo abrieron en modo lectura, o sea, no voy a actualizar, no voy a escribir, nada, solo voy a leer. Ese es el modo lectura. Después, tengo la otra opción, en el cual yo digo, oye, voy a abrir el archivo en modo escritura. Pero al abrirlo en modo escritura, yo no puedo recorrer el archivo, no puedo leer, porque lo abrí en modo escritura. ¿Qué significa abrirlo en modo escritura? Y acá, en el modo escritura, yo tengo dos opciones de abrirlo. Tengo el modo W de write, ¿cierto? Modo W para escribir. Y ese modo lo que me está indicando es que yo si el archivo no existe, lo crea.
Y si el archivo existe, me lo formatea. Y ese es el cuidado que tienen que tener. ¿Qué significa formatear? Que me borró, me dejó en blanco el archivo. Imagínense, ustedes están haciendo su trabajo de título, ¿cierto? Están escribiendo la última hoja y por equivocación ustedes lo abren en W. ¿Qué significa eso? Que todo su trabajo de título se borró. Entonces, ese es lo crítico que tiene ese comando W. ¿Ya? Ustedes, cuando ya tienen un archivo que tiene información y quieren agregar información al final, que sería como el append de la lista, ¿ya? Cuando tienen un archivo y ustedes quieren escribir al final, ese archivo lo tienen que abrir en modo A. En modo A, al abrir en modo A, ustedes van a escribir. Si el archivo tiene información, se va a agregar al final, ¿de acuerdo? Pero si el archivo no tiene información o no existe, se crea. Entonces, a modo de resumen, cuando yo quiero escribir, tengo dos opciones: partir desde cero o partir agregando información. ¿De acuerdo? Si yo no estoy seguro de si ese archivo ya existe, mejor abrirlo en A, porque no lo voy a borrar. Y si no existe, se va a crear igual, porque los dos, el modo W y el modo A, te crean un archivo nuevo. La diferencia está en que si ya existe, el W te borró lo que existía, y si no existe, o sea, y si ya existía y lo abriste en modo A, el modo A te agrega a continuación. ¿Se entiende eso? Muchachos, ¿me entendieron todo esto o no? ¿Mucha información? Sí, profe. No, sí, Ya. sí, igual se entiende. Ok, ahora, ese es todo el contexto de lo que vamos a ver a continuación. Ahora, fíjense, ¿cómo leer un archivo? Nosotros para leer un archivo tenemos que usar el operador open. Este es lo que te hace, y lo que están haciendo en realidad, al hacer un open, supongamos lo siguiente: nosotros vamos a tener el archivo .pi por acá, y en alguna parte de su computador va a estar el archivo txt, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá que es el p1.py, y acá ustedes van a tener el archivo datos.txt. En alguna parte de su computador va a estar el archivo datos. Cuando ustedes usan acá la palabra open, porque yo hablo de puntero en alguna parte quizás, cuando digo open, lo que ustedes están haciendo es establecer que este archivo, bueno, aquí te he puesto A igual. Cuando digo A igual open, lo que estoy haciendo es que ahora esta variable A va a representar el archivo datos. Bueno, aquí debería haber puesto ya todo de nuevo, control Z. Porque, para que ustedes entiendan bien, acá debería haber hecho lo siguiente. Lo que pasa es que A es igual a open, y acá coloco, entre comillas, datos.txt. Si ustedes hacen esto, A es igual a open.datos.txt, lo que están diciendo, mira, el archivo físico se llama datos, pero dentro de mi programa, cuando yo ahora me refiera a la variable A, me estoy refiriendo al archivo datos.txt. Podríamos decir que este es el nombre físico, datos.txt, y el nombre lógico dentro del archivo es A. Por lo tanto, ahora siempre que yo diga, por ejemplo, acá al final puedo decir, si digo a.close, eso es para cerrar el archivo, open, abro el archivo, a.close, lo cierro. Cuando digo a.close, es decir, cierro el archivo datos.txt. Y ustedes acá, cuando abren un archivo, al tiro se les va a colocar acá, ahí se marcó un cambio de color. Digamos, acá al inicio se queda el cursor eso que queda parpadeando. Entonces, cuando abro un archivo, siempre el cursor va a quedar apuntando a la primera línea. Eso es lo que estoy diciendo cuando hacen esto. A es igual a open.datos.txt, entonces A va a ser el nombre lógico del archivo datos. En el ejemplo que ustedes están visualizando acá, cuando dicen arch es igual a open estrella, arch sería el archivo que está, la variable que está representando el archivo estrellas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo coloco solamente estrellas txt, muchachos, estoy asumiendo de que el archivo txt está en la misma carpeta que el archivo .py. Es decir, estos dos archivos que ustedes están viendo acá en pantalla, este .py y el datos.txt, tendrían que estar en la misma carpeta donde ustedes lo están guardando. ¿Por qué tienen que estar en la misma carpeta?
Porque si yo no, yo te digo, oye, Franco, yo te estoy llamando porque estamos aquí en la misma sala, ¿cierto? La misma carpeta. Entonces yo digo Franco directamente. Si no, yo tendría que decir, para llamar, tendría que saber, oye, Franco, que estás en la sala 514, ven, no sé. Como todo esto. Cuando yo estoy en la misma sala, solamente coloco el nombre, en la misma carpeta. Si yo estoy en carpetas distintas, tengo que decirte, oye, anda a buscar al archivo que está en mis documentos, en la carpeta de programación, y se llama estrellas.txt. ¿De acuerdo? Ah, otra cosa que aquí no lo coloqué, pero ustedes tienen que saber que genéricamente sería arch, por la variable, vamos a colocar variable, ustedes le colocan el nombre que quieren, variable es igual a open, y ustedes colocan acá archivo, el nombre del archivo, nombre, archivo, coma, el modo. Eso es lo que tienen que saber acá. Ustedes colocan variable, open, nombre, archivo, coma, modo. Acá en ninguna parte puse el modo. ¿Sí? ¿Por qué no lo puse? Porque por defecto, cuando el modo no aparece, el modo está en modo lectura. ¿Sí? Más adelante lo explico nuevamente, pero para que lo tengan claro. Yo coloco variables open, nombre, archivo, coma, modo. Cuando el modo no aparece, es porque ustedes están diciendo modo lectura. Ahora, ¿cuáles son los modos? Ustedes si quieren hacer, por ejemplo, ahora arch es igual a open. Ustedes quieren abrir estrellas.txt. Ahí estaría viendo el archivo que les mostré anteriormente, estrella. Y para abrirlo en modo lectura, coma 2R. Si yo lo quisiera abrir en modo escritura, estrellas.txt, y ustedes colocarían acá W, ¿de acuerdo? Porque W es para escribir. Y, qué pesado. No me deja, a ver, aquí aparece la barra de zoom, no me deja mover acá. Eso. Y lo último, si ustedes quieren escribir arch 3, es igual a open estrellas.txt y el modo sería A. Si se dan cuenta, entonces tenemos R es el modo lectura, W es el modo escritura y A también es un modo escritura. No es que sean tres modos, son solamente dos modos los que estamos trabajando, que serían el modo lectura y el modo escritura. Pero en el modo escritura hay dos formas de trabajar. En el modo escritura tengo la W, que me permite crear esto siempre, siempre crea uno nuevo. Eso tiene que ser, siempre el W siempre crea un archivo nuevo, y el A continúa agregando al final. Esa es la diferencia. Los dos escriben, pero uno siempre, como el W, si ya existe, te lo va a borrar y te va a colocar el cursor arriba al principio. Siempre va a ser uno nuevo. En cambio, el A te va a abrir el archivo, pero si ya tiene datos, va a empezar a escribir acá al final. Ahí empezaría a escribir acá el archivo, por ejemplo, en este caso, si este fuese un archivo, empezaría a escribir acá, que es la última línea. ¿Ya? Ok. Veamos entonces. Acá está en más detalle el modo de lectura, que nos está diciendo que es R, ¿cierto? Y nos dice que nosotros vamos a poder traer los datos cuando nosotros leemos el archivo. ¿Cómo tenemos que leerlo? Vamos a tener que hacerlo a... Bueno, acá están los modos, disculpen. Eso ya lo vimos. Y vamos a pasar... que no me deja escribir. Ya, acá está. Para el... Ya, que está loco mi computador, se devora. Ya. Acá, como decía, para leer un archivo, ustedes tienen que abrir el modo Open, y lo que va a hacer es, cuando lo abren, lo va a dejar un puntero, que le digo yo, al inicio del archivo. Es lo que les mostraba anteriormente con el punto rojo. Acá, esto es lo importante, que ustedes cuando abren el archivo, si bien es cierto, el puntero queda al inicio del archivo, es decir, si este fuese el archivo, como les decía, si esto que están viendo acá fuese el archivo,
el puntero se posicionaría acá. Ahí estaría, listo para comenzar a leer. ¿Y qué nos dicen? Que nosotros imaginemos que el archivo de texto lo tenemos que imaginar como una lista de líneas. ¿Ya? Recuérdense que los archivos de texto son sin formato, por lo tanto, yo puedo escribir hasta el infinito no es como el Word, que ustedes llegan a un momento que tiene una cantidad de letras, tiene un ancho fijo, entonces cuando se pasan del ancho, pasa a la siguiente línea. Los archivos de texto no. La única forma de pasar a la siguiente línea es porque va a encontrar un carácter especial. ¿Cuál es el carácter especial del salto de línea? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es el backlash n que vimos la semana pasada. O sea, el lunes. El backlash n, ese es el salto de línea, ese es el enter. Entonces ustedes cuando encuentren ese carácter dentro es porque pasaron a otra línea. Entonces, raya para la suma, acá. ¿Cómo se lee un archivo? Así. Abro el archivo, estrellas.txt, y acá me estoy imaginando, no es que sea así. Abro el archivo, digo for línea in arch. Al hacer for línea in arch, estoy diciendo, se saca la primera línea del archivo y guárdala en línea. Yo creé la variable línea, yo acá le podría colocar cualquier variable. Lo hice para que ustedes sepan de que estoy sacando una línea del archivo. Saco la primera línea. Entonces pues digo, en línea.upper, que hacía el upper, transformaba todo a mayúscula. Entonces, este print, lo que hace acá es sacar la primera línea, que era el título, si ustedes se recuerdan más atrás, la primera línea era eso, la estrella, después venía con luz propia, después terminaba en energía, neutrinos, y la última era titirantes. Entonces, fíjense qué estamos haciendo acá. La primera es la estrella, ¿cierto? Después, con luz propia, la misma energía, que acá, ojo que, como yo estoy leyendo con tildes, no me lo está mostrando. No me los reconoce porque el archivo texto no los guarda con tilde. Ahí nosotros después podemos cambiar en Python, podríamos cambiar a UTF-8 para que reconozca las tildes, pero esto es del TXT. ¿De acuerdo? Entonces, ojo acá. Yo saco la primera línea, la escribo. Vuelvo arriba porque no hay nada más que hacer, saco la siguiente línea, la escribo. O sea, la hago print, ¿no? La estoy mostrando por pantalla. Saco la siguiente línea, la muestro por pantalla y así hasta que se acabaron. Y eso es todo lo que estoy haciendo. Ahora, fíjense, yo acá es lo que les explicaba anteriormente. Voy a ir a un archivo de texto que está en el computador, guardada en alguna carpeta, por lo tanto es una información persistente, está guardándose. Voy a ir, saco esa información y la puedo llevar a la memoria RAM, o sea, la estoy llevando saco la primera línea y la tengo acá en el computador. ¿Qué hago ahora? Todo lo que hemos visto durante todo el curso. Ahora que tengo la información en alguna variable, ustedes pueden llevarlo a lista, pueden procesar ese stream, pueden generar información, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, ustedes podrían, por ejemplo, procesar esa información. Podríamos tener un archivo con todas sus notas, y yo digo, oye, ¿sabes qué? Genérame los archivos, los aprobados, los reprobados, ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente? ¿Ya? Para hacer un ejercicio, bueno, aquí se los voy a mostrar directamente, mejor. Muestren acá. Vamos a hacer el Python que teníamos. ¿Dónde quedó? Acá. Esta clase del 7 de julio. Ya la teníamos lista. Bueno, se actualizó. Espérense. Cerramos esto. Ya. Esta y la otra la voy a borrar porque me asusté. Esta está. Ahí sí. Ya. Esta clase que teníamos, ¿cierto? La vamos a comentar. 1, 2, 3. Punto fin. 1, 2, 3. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces acá, muchachos? Lo que vamos a hacer es abrir archivo. Y lo que les voy a explicar. Voy a colocar acá arch, que puede ser una variable cualquiera, open, y yo voy a colocar acá estrellas.txt. Bueno, vamos a revisar, fíjense. Yo tendría que irme a la... ¿Están viendo mi carpeta, cierto? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Fíjense, acá está estrella, se llama. Es un archivo TXT.
Está en la misma carpeta donde yo tengo clases de 07. Ahí está. Este es el archivo en el que estamos trabajando ahora, clase 7 de junio. Y ahí está estrella. Está en la misma carpeta. Como está en la misma carpeta, yo acá lo que tengo que hacer es simplemente colocar el nombre. Y podría colocar el modo. Vamos a colocar el R, para que se acostumbre que siempre tienen que detallar el modo en el cual van a abrir el archivo. Ya, ahora que lo abrí, tengo que sacar información. For línea in arch. Y ustedes van a colocar acá, por ejemplo, línea, ¿cierto? Es toda esa línea que les mostraba acá anteriormente. Sería toda esta línea que ustedes están viendo acá. Primero hacen la estrella, después una estrella. Ahora, fíjense por qué aparece un salto de línea acá. Porque acá dice, hay un espacio entre medio. Ese espacio se produce por lo siguiente. Ya, for line in arch. No me deja. Déjenme, voy a ejecutar, voy a hacer print primero. Print, línea, para que ustedes lo vean. Y después voy a hacer acá arch, después de terminar el for, cierro el archivo. Hacemos F5. Y aquí ustedes van a ver que está leyendo. Leyó todo el archivo. Pero fíjense, ustedes cuando tienen un carácter, digamos acá, A es igual a hola, y colocan el backslash, ouch, y colocan el backslash n, ya, ustedes colocan A, te lo muestra tal cual, pero ustedes dicen print, hola, o sea, print A, te muestra hola, déjenme, te muestra hola y te deja un espacio acá abajo. Qué pesado. No sé si alcanzan a ver. Acá te dejas espacio. Hola y te dejas espacio. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Ya, entonces, ¿por qué te dejas espacio abajo? Porque A tenía un backslash n. El print, por defecto, te muestra algo y te deja la otra línea. Y como en la otra línea lista para escribir, y como en la otra línea hay otro backslash n, te dejan ese espacio vacío que está acá. Entonces, la pregunta es, profe, ¿cómo yo le quito el backslash n? Porque yo cuando lea una línea, acá estoy leyendo una línea, ¿por qué se cambia? Estoy leyendo esta línea, entonces acá me deja un espacio. ¿Por qué me deja ese espacio? Porque hay un backslash n. Entonces, ¿cómo yo saco ese backslash n? Y este es un carácter que se me olvidó señalárselo. Está el operador strip, muchachos. No lo vimos la semana pasada, en la clase pasada. El strip, que se parece y siempre se confunde los estudiantes con el split. ¿Ya? Pero acá hay que tener un poquito de cuidado y tratar de entender. Señor Sebastián, ¿qué significa strip? ¿Se le ocurre? ¿No? Ya, pasa palabra. Strip sería, entonces, muchachos, asociado a quitar. Quita. Strip, quitar. Split, cortar. Mecanícense eso para que ustedes cuando digan, oye, quiero cortar un strip, split. Strip, quiero quitar algo, sería strip. Ahora, cuando yo coloco, por ejemplo, acá A.strip, fíjense, el A saca el backslash n. El strip va a trabajar en los extremos, ¿de acuerdo? Yo voy a crear ahora una variable que dice B, que va a decir quedan 2 sesiones de clases. ¿Ya? Tienes string. Si yo digo b.strip y coloco que quite la e, fíjense, b me va a empezar a sacar toda la e. Este es igual a e, sí, lo quita, igual a e, igual a e, igual a e, hasta que encuentre una letra que es distinta. ¿Ya? Por eso, cuando encuentre una q, ahí para. Podríamos decir que este es un ciclo while. Mientras la letra del extremo sea igual a la variable, al parámetro, lo saco, sea, hasta que encuentre una distinta. Por eso no me saca las E que están en el medio. Si ustedes se dan cuenta, profe, no me sacó toda la E. No, porque está trabajando en los extremos. Ahora, fíjense, acá no me saca esta E, porque acá, y tampoco no sé nada en este otro lado, porque tengo una S. ¿Qué pasa si yo tuviera la C y lo que hago acá es pegar y acá otra digo
y digo c.strip, ¿de acuerdo? Y detallo la E, porque si no detallo va a ser backslash n. Me dice, quedan 2 sesiones de clases. Se dan cuenta, me sacó en todos los extremos todas las E hasta que llegó una letra distinta de E. Y en este otro extremo también me sacó todas las E hasta que llegó una letra distinta de E, que es la S. Ahí paró. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso para que ustedes sepan lo que hace el strip. Si yo tuviera D es igual a backslash n, nos quedan backslash n, 2 evaluaciones, backslash n, ¿de acuerdo? Si yo digo ahora print d, me va a dejar, el primero es un salto de línea, por eso me deja una línea vacía. Después dice, nos quedan, de ahí viene otro backslash n, salto, 2 evaluaciones y ese último, ¿sí? Eso es lo que hace el d. Si yo digo ahora print d.strip, solamente me muestra esta. ¿Por qué? Porque este backslash n que está en medio no me lo va a quitar. ¿Por qué no lo va a quitar? Porque está en medio. El strip trabaja solamente en los extremos. ¿Ya? Entonces, ahora que ya vimos el strip, nosotros podemos mejorar nuestra lectura. Entonces nosotros vamos a hacer la línea.strip. ¿Y por qué es importante que después de leer la línea hagan el strip? Para lo siguiente, hacen F5 y ahora al leerlo, ustedes se dan cuenta que les queda casi el texto de la misma forma, no les quedan líneas entre medio. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a este archivo, aquí, si ustedes quisieran procesar un archivo texto, vamos a contarle, vamos a hacer una, aquí, mostrar cuántas líneas tiene, cuántas líneas, coma, palabras y letras tiene el archivo. ¿Cómo harían ustedes para saber cuántas palabras, o sea, primero, ¿cómo sabrían ustedes cuántas líneas tiene el archivo estrella? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podríamos saber cuántas líneas tiene el archivo? Chicos. ¿Con un ¿Len? len? No. Lamentablemente el len no funciona para archivos, funciona solamente para texto o listas. ¿No se le ocurre alguna otra forma? Tenemos que contarla, tenemos que hacer un contador. Contador de líneas va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Dónde ustedes aumentarían el contador de líneas? ¿Qué les ocurre dónde contarían? Ya. Ustedes saben que cada vez que pase por el for voy a sacar una línea. Entonces aquí, cada imprimida saca. Entonces yo sé que cada vez acá con de línea más igual 1. Y si yo digo print acá, voy a comentar el... Ay, eso de bicho. Comenté la línea de arriba. Y aquí vamos a colocar print. El archivo tiene cont.ly líneas. ¿De acuerdo? Si yo hago F5 ahora, me va a mostrar, el archivo tiene 7 líneas. Veamos. Una, que sería la estrella, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, el archivo tiene 7 líneas. O sea, ya tenemos resuelta una parte del archivo. O sea, una parte de la pregunta, ¿cierto? Tenemos el contador de líneas. ¿Cómo podemos saber cuántas palabras tiene el archivo? Necesitamos contar también. ¿Se le ocurre cómo obtener las palabras? Muchachos. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? ¿No? Ok. Nosotros sabemos que las palabras están separadas por espacio.
Entonces nosotros podemos hacer a la línea, que la línea, cuando ustedes le recorren un archivo, línea va a ser un texto. Por eso ustedes tienen un archivo de texto, cuando sacan una línea, esa línea es un texto. Como es un texto, ustedes pueden aplicar el split sin nada. Entonces cuando encuentre un espacio, es porque hay otra palabra. Entonces, línea.split me lo va a guardar en L. ¿Qué sería L? L va a ser una lista con las palabras de la línea. ¿Sí? Entonces, como L va a ser una lista de las palabras, lo que yo voy a hacer es contador no, no es de letras, esto es de palabras. Contador palabras. Mi contador palabras va a ser más igual, y aquí sí, el len de L. ¿Por qué el len de L? Porque ustedes, técnicamente, cada elemento de la lista es una palabra. Entonces, ustedes podrían ahora copiar esto. El archivo tiene cont p palabras. Hacemos F5. Y nos está diciendo que el archivo tiene 7 líneas y 68 palabras. ¿Sí? Ustedes después, cuando en su tiempo libre, corroboran. Pero acá tienen 2, ¿cierto? Ahí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Es más, para verificar, nosotros lo que podemos hacer es que acá diga print len de L. Hacemos F5 y nos vamos a dar cuenta que la primera línea tiene 2, la segunda tiene 11, que es justamente lo que habíamos contado. Y ahí nos damos cuenta que sí, efectivamente, son 68 palabras. Si ustedes suman toda esta, que es por línea, nos va a dar 68 palabras. ¿Me siguen? ¿Me entendieron? ¿Aló? ¿Están por ahí? Muchachos. Camila. Sí, profe, sí se entendió. Sí se entendió. Ya, gracias. ¿Y cómo sacarían entonces ustedes cómo lo harían ustedes para sacar la cantidad de letras o caracteres? Porque tenemos la cantidad de línea, que es cada vez que ingresa al ciclo, es una línea. La cantidad de palabras es, yo tomo la línea, la corto, saco las palabras, lo cuento. ¿Cómo cuento la cantidad de caracteres, cantidad de letras? Aquí, for pa in L. Al hacer for pa, hacer un for in L, ¿qué estoy haciendo? L es una lista de palabras. Como L es una lista de palabras, al hacer un for voy a sacar lo que está dentro. Es decir, una palabra. Pa va a ser una palabra. Como pa es una palabra, yo lo que podría hacer acá ahora es contador de letras es igual a 0. ¿Sí? Y acá el contador de letras más igual, porque pa es una palabra, entonces a esa palabra lo que le hago es aplicarle el len. Len de pa. Entonces, recorro la lista de palabras, saco una palabra, le saco el largo y lo cuento. Saco la siguiente palabra, largo, lo cuento. La siguiente palabra, largo, lo cuento. Terminé la primera línea. Ahí lo que hago es sacar la cantidad de palabras, la cuento y paso, porque aumenté mi contador de líneas porque voy a volver arriba a otra línea. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? F5. Ah, todavía no, cancelar, porque no va a mostrar nada. Lo que hay que hacer ahora es, el archivo tiene cont le letras. ¿Sí? Hacemos F5, guardamos acá, y nos dice que el archivo tiene 7 líneas, 68 palabras y 741 letras. O caracteres, mejor dicho. ¿Sí? ¿Por qué caracteres? Porque habían comas entre medio que también lo está contando. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Si me responden. ¿Todo bien, profe? Ya, vamos a hacer este último ejercicio nuevo. Vamos a crear un archivo de texto. Fíjense, ¿cómo creo un archivo de texto? Estoy en la carpeta, botón derecho, nuevo, y me voy a documento de texto. Ya, los que tienen Mac tienen que crear ahí un
un archivo de texto que ustedes le llaman Sublime, parece que puede ser un archivo de texto que ustedes tienen. Ya, a este le voy a llamar números. ¿De acuerdo? Está vacío. Y lo voy a crear primero acá con números. Ya, esos son los números que creé. Los creé por línea. Lo cierro y lo guardo. Fíjense acá, no hay ningún archivo llamado par ni ningún archivo llamado impar. ¿Qué voy a hacer yo, muchachos, ahora para que entiendan? La otra parte. Voy a ir a abrir archivo números. Voy a ver si el número es par. Y si es par, lo voy a escribir en un archivo llamado par. Y si es impar, lo voy a escribir en un archivo llamado impar. ¿Cómo haríamos eso desde Python? Ya tenemos este ejercicio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el archivo? Se llamaba números. Entonces ustedes colocan acá, por ejemplo, num es igual a open. Y ustedes colocan acá números. No sé si le puse tilde. Números, sí, le puse tilde. Números.txt. Notar que yo para crear el archivo txt puse números solamente, no puse números txt. ¿Ya? Porque si colocan el punto .txt, les va a quedar números .txt. Entonces coloquen solamente números. Es lo mismo que pasa, muchachos, cuando ustedes crean un Word. Ustedes no le colocan informe1.doc, porque el .doc es la extensión del Word. Colóquenle solamente números. ¿Ya? Y lo vamos a abrir en modo lectura. Voy a crear acá un archivo llamado par. ¿Y cómo se crearía el archivo? Acá vamos a colocar que se llama par, ya, plural, pares.txt. Y este lo voy a abrir en modo W. ¿Ya? Y impar va a ser igual a open. Y aquí voy a crear impares.txt. Y también lo voy a abrir en modo W. Ya, ahí abrí todo mi archivo. En términos prácticos, estoy abriendo un archivo que ya existe. Y acá estoy creando dos archivos nuevos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que recorrer el archivo números, porque ahí es donde hay información. Entonces, para recorrer, voy a colocar otra cosa, for li, no línea, para que no se acostumbren de que siempre es línea. Yo le coloco línea para que ustedes sepan que estoy sacando la línea. For li in num. ¿Y por qué num? Porque num es, así se llama, este es el nombre lógico de este archivo. Entonces, for li in num, estoy leyendo el archivo números. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Tendría que hacer, por ejemplo, n va a ser igual a li.strip para sacar el backlash n, para que el número quede solo. Y ahora que le saqué el backlash n, yo lo transformo a entero. Porque sé que es un solo número, entonces transformé todo ese número a entero. Ahora que sé que n es la línea transformada a entero sin el backlash n, yo digo, si n módulo 2 es igual a 0, ya, saco si es par. Si es par, voy a escribir par. Y ahora tengo que escribir el archivo. Pero para escribir el archivo yo no puedo usar el print. El print lo que hace es mostrar por pantalla. Para yo escribir el archivo tengo que usar el operador write. Porque por eso lo abrí en W, para escribir. Par.write. ¿Qué quiero escribir? Quiero escribir, si ustedes quieren escribir hacia abajo, tienen que escribir li. ¿Y por qué li? Porque li es todo. Fíjense, en ninguna parte modifiqué li. Acá ustedes le dicen, profe, le sacó el backlash L. Sí, le saqué el backlash N, pero no lo modifiqué. No hay una asignación. En ningún momento yo dije algo así. En ninguna parte dije yo li es igual a li.strip. ¿De acuerdo? Eso yo no lo dije en ninguna parte. Entonces, como yo no lo dije, li sigue siendo toda la línea. ¿Por qué escribo li? ¿Y por qué? Porque ya está en string y por tanto, ustedes siempre cuando escriban un archivo tiene que estar en texto, no puede estar en número. Si quieren después les coloco par.write n para que se den cuenta que les va a reclamar de que n está como número. Y además, ¿por qué escribo li? Porque además de estar como texto, ya tiene el backlash n. O si no, yo que tendría que haber hecho, la otra forma de haber hecho este ejercicio era el par.write
Y ustedes tienen que haber puesto acá str de n más backlash n. ¿Por qué? Porque así ustedes van a escribir hacia abajo. Entonces, como Lee ya tiene el número en string y además tiene el backlash n, solamente escribo Lee. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿en el for le falta el int o no? For Lee, me faltó el int. For Lee in num, ¿sí? Ahí. Hacemos número, si es par, par.writeLee. Y si no es par, entonces impar.write Lee. ¿Sí? Después lo que hacemos acá es num.close, cierro archivo número, par.close, cierro archivo par, e impar.close. Ya. Veamos. Vamos a hacer F5. Se va a ejecutar. Ahí terminó. No pusimos ni un print, por eso no muestra nada. Si yo me voy al archivo acá, ahí está, fíjense. Pares. Lo abro. Y ahí se dan cuenta que solamente hay números pares. Está el 34, el 56, el 34, el 56. Escribí 2 veces lo mismo, parece. A ver, vamos a ir a ver el num. Vamos a ver números. Vamos a ver. Está el 34, 56. Otra vez 34. Otra vez el 56. Está bien. ¿Sí? Vamos a ir a ver el impar. 45, 57, 57, 89, 23. Estaría correcto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Aún? ¿Dudas? No, profe. Ya. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho acá? En vez de que escribir, podríamos haber sacado el número y haberlo escrito hacia el lado. Ya, también podríamos haberlo hecho. A ver si mejor mostrémoslo por honor al tiempo. En ayudantía van a hacer algo y ya la próxima semana, el lunes, vamos a hacer ejercicio. Lo que, el control de ustedes va a ser abrir un archivo, sacar información, procesarla, por ejemplo, par impar, y escribirla en otro lado. Eso es sí o sí. Van a tener que hacer algo así. Ya, entonces, acá en vez de escribir hacia abajo, lo que voy a hacer es escribir str de n más backlash n. O sea, más guión. Fíjense, como yo no estoy escribiendo el salto de línea, y acá en el impar vamos a colocar también el string de n y le voy a concatenar acá hashtag, pero dejar con un espacio entre medio. ¿De acuerdo? Hacemos F5 y ahora fíjense, va a estar todo hacia el lado porque en ninguna parte yo hice el backlash n. Entonces me voy acá a pares, doble clic, y ahora están todos al lado. 34-56-34-56-. ¿Por qué? Y fíjense, ¿a dónde quedó el cursor? Yo no puedo bajar, mire, estoy apretando la tecla para bajar. ¿Por qué? Porque lo último que escribí fue ahí. No hay backlash n. Por lo tanto, fíjense, ¿qué implica que no haya backlash n? Ahí quedó el cursor, ¿me entienden o no? Quedó ahí en la primera línea porque no hay un salto de línea. ¿Ya? Fíjense ahora en el impar. Está 45 espacio gato, espacio, 57 espacio gato, o hashtag, ahí como le guste. Fíjense acá, el último carácter tiene un espacio, porque eso fue el último que escribí. Yo no me, mire, hacia el lado no hace nada, hacia abajo no hace nada. Ok. Veamos entonces lo que yo les decía. Acá voy a colocar ahora P2 va a ser igual a open par punto, no par, sí, par punto txt y lo voy a abrir en modo W. ¿De acuerdo? Y acá, y fíjense, voy a hacer p2.close. Lo abrí en modo W para que ustedes vean lo que va a pasar.
Lo abro y lo cierro, solamente. Y voy a hacer ahora I2 es igual a open impar txt. Y esto lo voy a abrir en modo A, para que ustedes sepan y se den cuenta desde dónde va a comenzar a escribir cuando yo lo hago en A. Y voy a colocar i2.write. Esto continúa después del espacio en la misma línea. ¿Ya? Y acá voy a hacer un backlash n para que ustedes se den cuenta que ahí recién el cursor me va a dejar bajar a la siguiente línea. Y ahora digo i2.close. Hago F5 y ustedes van a ver acá lo siguiente. No hace nada. Ouch. Está reclamando porque en vez de la coma se me quedó un punto. Ahora, F5. Ejecutamos, ¿cierto? Y no me va a mostrar nada acá. Me voy a ir al archivo par. El archivo par, como lo abrí, lo cerré en W, no debería tener nada. ¿Se dan cuenta? Como yo el archivo lo abrí en W, ¿qué decía? Si el archivo anteriormente, la primera vez, cuando no existía, me lo creó. Ahora, podríamos decir que lo volvió a crear. Por lo tanto, como lo volvió a crear, borró toda la información, quedó vacío. En cambio, en el impar, que yo lo abrí con A, vámonos a impares. Ay, señor. Ya, bueno, yo me equivoqué, porque se llama impares, y puse impar. Bueno, acá fíjense, este lo creó en la primera línea, ¿ya? Pero me creó. El A también crea. El A, cuando no existe, lo que hace es escribir, ¿cierto? Déjenme ir a modificar el código. Déjenme para que vean el ejercicio. Acá puse par. Era pares. Y acá impares. Ahora sí. Fíjense, voy a hablar con pares e impares. F5. Ahora vamos a ver acá. Ya, tanto, fíjense, el par está vacío, porque lo creó. Y el pares también está vacío, porque lo acabo de formatear. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al impares. Ya, este es el impar que estaba anteriormente, que tenía solamente la línea escrita, porque lo acabamos de crear con el A. No ha cambiado, porque no he hecho nada más. Ahora sí, en el impares, fíjense, ¿de dónde comenzó a escribir? Es decir, esto continúa después del espacio, porque el cursor quedó acá. ¿Sí? Ahora, como yo acá digo, continúa después del espacio, fíjense ahora, hacia el lado me baja. ¿A dónde quedó el cursor? Está acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, el cursor quedó ahí, abajo, parpadeando. Cuando yo vuelvo a hacer un append, ¿de dónde va a comenzar a escribir? De acá, porque el cursor quedó en la siguiente línea. Si yo no hago le saco el backlash n, el cursor va a estar allá. Fíjense, al borrarlo, el backlash n, no me deja bajar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo abro el archivo y le coloque A, va a empezar a escribir ahí, apegado a la A. Fíjense, lo voy a cerrar. Lo dejé ahí arriba el cursor, porque lo modifiqué. No me deja bajar. Lo guardo, me dice sí, guardar los datos. Entonces, yo ahora voy a volver a ejecutar. Hago acá el F5 respectivo. Ya me voy entonces a impares. Y fíjense. No ejecutó, parece. Vamos a verlo nuevamente. Yo sabía que estaba muy rápido. Dije, a ver, hasta aquí. F5. Ahí sí. Vamos a ir acá. A abrir impares. Ouch. Esto continúa por la línea, en la misma línea. ¿Y por qué no escribí? Déjenme cerrar. Déjenme acá colocar, no sé. Print. Hola. Ya, F5 se ejecuta. Hola, ahí me escribió hola. Entonces me voy a ir acá a impares.
solamente, ya, de veras. Ahí lo único que hace es escribir acá, en la comilla. Voy a hacerlo de nuevo, acá abajo voy a hacer otra cosa para que se den cuenta, porque ahí lo único que está editando, si nos vamos acá al Python, no es que continúe agregando, porque ustedes lo abren, ¿cierto? Acá, creo el archivo impares. ¿Por qué se crea? Porque lo hice en W. Entonces siempre me borra, cada vez que yo ejecutaba, me borraba lo que tenía anteriormente y me escribía la primera línea. Entonces, si yo quiero escribir ahora, en vez de cerrar el archivo acá, en vez de cerrar el archivo i2 acá, antes de cerrarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer i2.write. Esto aparecerá en la línea de abajo. ¿Por qué va a aparecer en la línea de abajo? Porque el cursor quedó con el backslash n acá. ¿Ya? Y sacamos el print hola. Y con esto cerramos la clase de hoy. Muchachos, ahí se ejecutó nuevamente. Me voy acá a impares y se dan cuenta lo siguiente. Anteriormente el cursor había quedado acá y por eso cuando yo vuelvo a escribir, continúa de ahí escribe. Y acá, fíjense, nuevamente se imprime abajo, el abajo no tenía backslash n, por lo tanto eso es lo último. Tampoco hay espacio, por lo tanto, si yo vuelvo a escribir, le agrego otra línea, va a continuar de acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muchachos, eso es todo lo que tienen que saber de archivo de texto. Tienen que saber cómo escribir, y para escribir, acabamos de ver lo siguiente, solamente tienen que escribir write. Pero no es tan sencillo. ¿Qué tienen que acordarse ustedes? Acá tienen que acordarse que para escribir en un archivo de texto, lo que yo debo escribir es texto. ¿De acuerdo? Ya, muchachos. Nos vemos. Nos quedan solamente 2 clases para cerrar. Estas clases son de ejercicios, van a ser tipo solemne. ¿De acuerdo? Que les vaya bien. Cuídense, vayan a la ayudantía de hoy día, porque la ayudantía va a estar orientada al tipo control de la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Ya, profe. Chao, que esté bien. Chao, muchachos, que estén bien.